Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a ver un sintetizador bastante particular que se llama Sakura y es este que está aquí. Sakura es un sintetizador de emulación análoga o de modelado físico que nos permite hacer todo lo relacionado con sonidos de cuerdas, ya sea cuerdas tocadas de forma tallada, jalada, golpeada y muchas más, todo lo relacionado con cuerdas, también como por ejemplo violines, chelos, guitarras, arpas, cualquier cosa o instrumento que involucre un sonido de cuerda. Aquí cuando lo cargamos de forma predeterminada podemos escuchar esto. Muy bien, y vamos a comenzar. Si damos clic aquí en la parte de arriba, lo más importante para comenzar a disfrutar estos sonidos son los presets. Y bueno, aquí tenemos atmósferas, porque como comento, todo es relacionado con cuerdas, pero no solo eso puede hacer. Hay algunos sonidos bastante interesantes como efectos de sonido. Ahí parece como de película. Sonidos de bajo. Tenemos aquí que son los sonidos predeterminados. Y se consiguen emulaciones de sonidos o de instrumentos acústicos, en muchos casos bastante realista, y también algunos de instrumentos que prácticamente no existen. Por ejemplo, esto hasta parece un saxofón. Aquí bastante interesante estos sonidos parecidos a del salvaje oeste. Hay órganos, hay algunas guitarras, efectos especiales. Pads, percusiones incluso. No, estos son una percusión como orquestal. Este suena bastante interesante. Y también aquí tenemos todavía otro banco. Realmente hay muchos sonidos de dónde elegir. Aquí los interesantes son estos como tipo string también. Por ejemplo, como viola o violín. Vamos a dar clic aquí en el botón que dice opciones. Vamos a darle en resetear programa y vamos a escuchar. Este es el sonido predeterminado. Es algo parecido como un diente de sierra, pero filtrado. Que según ImageLine, de hecho, es una emulación de un sonido de cuerda, pero bastante básico, porque todavía lo podemos moldear con todas las herramientas que hay aquí abajo. Luego tenemos este que es Transpose, nos va a permitir brincar octavas, 3 hacia abajo y 3 hacia arriba. Tenemos el Tune, nos permite subir un semitono hacia arriba, un semitono hacia abajo. Si quieren reiniciar alguna perilla, solamente oprimen la tecla Alt y dan clic sobre el control. Y este es el volumen general del instrumento. Y bueno, vamos a comenzar. El flujo de señal es de izquierda a derecha. Y tenemos este que dice Exciter o excitador. Aquí, si lo ponemos hacia arriba, en esta sección dice click. Es para generalmente sonidos que son más percusivos, más cortos. Y hacia abajo dice noise o ruido. Normalmente cuando lo colocamos hacia abajo es para sonidos que simulan cuando están tallando una cuerda. Así de forma
básica sin haber movido ninguno de los otros controles, no vamos a notar prácticamente ninguna diferencia. Solamente que pongamos valores muy extremos. Por ejemplo, aquí el rango de ruido es cuando vamos a notar un poquito más de diferencia. Aquí pueden ver la forma de onda, cómo está siendo alterada. Pero bueno, eso ya es con un nivel de ruido bastante alto. Luego tenemos esta sección donde son dos filtros. Un filtro que nos va a permitir cortar las frecuencias altas. Y un filtro que nos permite cortar las frecuencias bajas. Muy bien. Y tenemos los controles típicos de los filtros. Este que es para controlar la frecuencia. Este que es para controlar su resonancia. Y también este que es una distorsión para el filtro de paso bajo. Ok. Luego tenemos estas opciones. Esto es, nos va a permitir la envolvente. Es una envolvente típica de ataque, caída, sostén y simplemente ahí, porque ya más adelante tenemos el de relajación. Y aquí para el filtro paso alto es el corte de la resonancia, perdón, el corte del filtro y la resonancia. Ok. Lo interesante son estas dos secciones, esta de aquí en medio y esta de aquí a la derecha, porque eso es lo que nos va a dar realmente el carácter de nuestro sonido. Voy a dejar aquí el filtro completamente abierto para que esté dejando pasar toda la frecuencia, y aquí nosotros podemos modular cuál va a ser el carácter que va a tener nuestro sonido. Tenemos este que dice decay. Esto es simplemente la cuerda que nosotros estamos activando. Aquí pueden ver cuando oprimo yo una nota, simula como si estuviera vibrando esta cuerda. Ok, y con esto modulamos la caída. ¿Qué tan rápido va a dejar de vibrar? Evidentemente, mientras más hacia la izquierda es un sonido más percusivo, y hacia la derecha es un sonido que dura más tiempo. Muy bien. Luego tenemos este que dice amount. Esto, cuando yo lo muevo, pueden ver como estos que están acá es como si apretaran más la cuerda hacia los extremos. Esto nos va a dar una característica muy similar al de decay. Pero la diferencia es que está dejando pasar también frecuencias altas, a diferencia del decay, que era como más sintético. Podría decirse que este es como que el volumen y estas son como más de la frecuencia. Si ustedes han tocado un instrumento de cuerda, pueden dar cuenta que cuando tocan y están apretando fuerte la pisada, por ejemplo, de un acorde en una guitarra, y inmediatamente colocan la mano sobre la cuerda después de haberla tocado, obtienen algo como esto, ¿no? Luego tenemos el sharpness, que es algo así como el brillo. Igual está aquí relacionado con el amount. Pueden escuchar, cuando yo les subo al sharp, el sonido se vuelve todavía mucho más incisivo. Todavía como que algunos de estos controles no se nota como que hagan mucha diferencia, pero es porque todavía faltan también los otros que están aquí al lado. Luego tenemos este offset que nos permite controlar de forma independiente el muelle que está de este lado de la cuerda. Okay, así que dependiendo de lo que ustedes hayan colocado, va a tener una interacción diferente con la otra cuerda, porque aquí estamos simulando como que son dos cuerdas. Esta sección de aquí arriba, ¿no? Desde donde están estos botones hacia arriba, es la cuerda 1 y la que está aquí abajo es la cuerda 2. Okay, y aquí podemos nosotros mover y nos permite alterar ligeramente el timbre, pueden escuchar, de nuestra cuerda. Estos botones son para invertir la fase de nuestra cuerda. Cuando una cuerda está vibrando y llega, o sea, activa la vibración, llega, cuando choca en el muelle es como si se regresara a la forma de onda. Entonces, al cambiar estos botones, nosotros vamos a modificar esa interacción de las ondas.
Simplemente es como para darle un color diferente. Y los controles de aquí abajo son para la cuerda 2 y se dan cuenta son el mismo. También tenemos el amount, el sharpness, el offset y este que es feedback, que es como una retroalimentación del sonido que está siendo generado. O sea, se genera y luego vuelve a entrar y se suma a lo que ya estamos reproduciendo. Y también podemos controlar sus fases. Luego este botón que está aquí en medio también nos permite controlar como la distancia a la cual está siendo presionada la cuerda. Y así, aunque la nota base sigue siendo la misma, arriba en los armónicos, algunas frecuencias son más resaltadas que otras. Pueden darse cuenta que si yo lo muevo hacia la derecha, se resaltan más los que están en la parte de graves. Y conforme lo voy haciendo hacia la izquierda, pueden ver que los armónicos aparecen en frecuencias más altas. Luego tenemos este que es un radio de relación entre las dos cuerdas. Para poder escuchar esto, tengo primero que cambiar acá. Esto es el nivel de combinación del sonido entre las dos cuerdas. Cuando estamos completamente hacia la izquierda, estoy escuchando solamente la cuerda número 1. Si yo me muevo al centro, estoy escuchando por igual a la cuerda 1 y 2. Y si yo me muevo completamente hacia la derecha, solamente voy a estar escuchando la cuerda 2. Aquí pueden ver ahora cómo está vibrando esta. Y la 1 ya no. Muy bien, voy a dejarlo entonces al centro para que escuchemos las dos. Y esto es una relación de multiplicación de frecuencia. Yo tengo la frecuencia de la cuerda 1 y yo voy a decidir con esta relación cuál va a ser la frecuencia de la 2. Por ejemplo, si yo le doy 2 a 1, significa que aquí está la cuerda 1 y la 2 está al doble de frecuencia. ¿Ok? Podemos hacer, por ejemplo, 4 a 1. Significa que la cuerda 2 está 2 octavas más arriba, entonces. Y luego tenemos aquí al revés. La cuerda 2 está más grave, una octava más abajo. Y el 1 a 4 son 2 octavas más abajo. Y los valores que dicen 1 a 3 o 3 a 1 no son exactos, no son de octavas, sino que son de frecuencias intermedias. Estamos agregando otro armónico. Por ejemplo, aquí mi nota base estoy tocando Do. Pero la cuerda 2 está introduciendo aquí Sol. Ok, eso es simplemente como para generar un acorde de dos notas. Muy bien. Luego tenemos acá este botón que es la saturación. Toma los dos sonidos de cuerda y los va a saturar. Es una pequeña distorsión. Y esto nos va a permitir controlar el panorama de las dos cuerdas. Ahí podemos exagerarlo para que la cuerda 2 esté completamente hacia la izquierda y la otra cuerda hacia la derecha. Aquí al centro, los dos están al centro y de este lado estamos invirtiendo. Ahora la cuerda 1 está completamente del lado izquierdo y la 2 del lado derecho. Luego tenemos la envolvente de volumen. Esto igual es algo típico que ya hemos visto muchas veces. El ataque, la caída, el sustain y el release. Aquí es donde vamos a elegir entonces el comportamiento de nuestro sonido a lo largo del tiempo en cuanto al volumen. Muy bien, lo realmente interesante, voy a reiniciar todo, es esta sección que dice el resonador. Los instrumentos de cuerda normalmente viene como se ve acá, están atados en ambos extremos y la parte de en medio es un resonador. En el caso de una guitarra es el hueco circular y el cuerpo de madera. En el caso de, por ejemplo, de un piano, estamos golpeando la cuerda que está dentro de un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que tiene cierta geometría. O si estamos hablando de un arpa, está sujeto en ambos extremos y no hay un cuerpo resonante, sino que está abierto y lo que está aportando un poco de la resonancia es el extremo, ¿no? de donde está sostenida el arpa, que es muy pesada, muy grande. Entonces, dependiendo de ese cuerpo, hay ciertas frecuencias fijas que se van a estar reforzando y resuenan independientemente del instrumento o del cuerpo. Así que el resonador nos va a permitir resaltar esas frecuencias.
Así es como se le va a dar el carácter ya tal cual a nuestro sonido. Si yo le doy clic acá, podemos encender el resonador. Tenemos 8 y cada uno de ellos tiene exactamente los mismos controles. Podemos entonces encender y apagar el resonador dando clic simplemente al botón. Podemos aquí mover la frecuencia para seleccionar cuál va a ser la que vamos a resonar. Y con esto vamos a poderle dar la cantidad de retroalimentación que va a tener esa frecuencia. Por ejemplo, no se vaya a poner una resonancia por acá y vamos a dar un poquito de feedback. Pueden darse cuenta que el volumen se dispara porque cuando estamos resonando es porque estamos aumentando el volumen de cierto rango de frecuencias. Por lo tanto, voy a bajar aquí el master. Pueden darse cuenta, suena muy diferente. Y de hecho, precisamente por la interacción de esas frecuencias que están en ese rango específico, también, aparte de que se altera el timbre, también estamos viendo una alteración ligera en el campo estéreo. Vamos a meter otra resonancia. Por ejemplo, ahí a lo mejor me pasa un poquito. Muy bien, vamos a meter una resonancia más. Esta, por ejemplo, a lo mejor vamos a ponerla más alta. Y aquí también nos va a ayudar a conseguir ya sea un sonido metálico o un sonido un poquito más cerrado. Y no sé, estoy simplemente encendiendo varios resonadores y colocándolo al azar. Por ejemplo, ahí. Y el sonido que estamos obteniendo es como que muy agresivo. Y aquí es donde ya nos van a servir los filtros. No, por ejemplo, aquí sobre todo quitando frecuencias graves. Para que ya no resuene tanto. Y ya podemos también encender, por ejemplo, la cuerda número 2. Le damos un poquito de ataque. A lo mejor se me ocurre hacer algo como un tipo violín. Vamos a darle un poquito de ataque. Vamos a bajar el decay. Un poquito de release. Vamos a mover aquí el sharpness. Le ponemos un poquito de ruido. Ahora, estos controles, aunque nosotros los podemos mover y esté tocando la nota, normalmente no van a tener ningún impacto hasta que vuelvan a reproducir la nota. Porque primero está modulando todo esto y ya luego lo pasa por las envolventes y la modulación y los efectos. Hasta ese entonces que vuelven a poner otra nota es que se vuelve a generar el sonido. Voy a cambiar aquí, por ejemplo, a una relación 2:1. No sé, ahí estamos obteniendo un timbre básico. Ahora tenemos la parte de aquí abajo que es la de modulación. Este es un envolvente de nueva cuenta, pero la podemos asignar a lo que nosotros queramos. Lo mismo un LFO. Tenemos con el nivel de velocidad. Y estos son los espacios que nosotros podemos asignar para la modulación. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí en la parte de arriba yo selecciono cuál es la fuente de modulación. Por ejemplo, envelope es esta que está acá. LFO es esta que está acá. Y estos son las otras fuentes MIDI. Por ejemplo, voy a poner LFO como fuente. Y en la parte de aquí abajo yo voy a seleccionar cuál va a ser el destino. Tal vez, por ejemplo, puedo seleccionar el noise rate. Y luego con esto yo voy a seleccionar la cantidad de esa modulación que se va a estar aplicando.
Y aquí yo controlo, ¿no? La velocidad de ese LFO. Y esto es para cambiar la polaridad del LFO o de la envolvente. Aquí en la parte de abajo simplemente tenemos efectos, tenemos reverb con sus valores típicos de la mezcla, el color, brillante, oscuro, el nivel de caída. Y este es el chorus, nos va a duplicar las voces para hacer que suene más grueso, el nivel de mezcla del chorus, la velocidad de las voces y la profundidad. Y tenemos un delay. Nosotros aquí podemos seleccionar el tiempo, ya sea en segundos o sincronizado al tempo. Podemos seleccionar cómo va a ser de difuso el eco, aquí con blur. Voy a apagar los demás efectos para que lo puedan notar. Ok, se puede notar muy claramente el eco. Y con blur suena más difuminado. Tenemos este que nos va a permitir cambiar el tono de los ecos, tanto en cantidad como en velocidad. Voy a bajar ahora el rate. Y con este la cantidad de pitch. Y el número de ecos, solamente uno, cuando estamos completamente hacia la izquierda, o infinitos cuando estamos completamente hacia la derecha. Y bueno, esos son los controles de Sakura. Es un sintetizador bastante curioso porque no se basa en ningún tipo de síntesis que hayamos visto antes, sino que es modelado físico, es decir, va a estar imitando las características de los instrumentos. Es por eso que hay controles como que no tienen mucho que ver con todo lo que hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, sharpness, amount, aquí del damping o resonadores. Pero realmente vale la pena ponerse a experimentar porque, como ya vieron en los presets, se pueden lograr cosas realmente interesantes. Por ejemplo, este sonido es como un tipo flauta. Y si lo ajustamos poquito, por ejemplo, poniendo algo de ataque y activamos tal vez el portamento. Y podemos conseguir cosas que con otro sintetizador sería imposible. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden dejarme un like, un comentario. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.